¿Se ve? Perfecto. Bueno, yo soy Tomás Malinacci, residente de cardiología, de segundo año de cardiología, tercer año de la residencia del Hospital La Mejía. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar el caso de una paciente que se internó en el hospital en febrero de este año con diagnóstico de síndrome de Takotsubo. Bueno, la paciente es una paciente femenina de 74 años que tiene como factores de riesgo cardiovascular, edad, hipertensión y estrés. Tiene antecedentes de la resección de un tumor pancreático benigno, diverticulosis, reemplazo total de cadera, cataratas, ataque de pánico y como medicación habitual usaba omeprazol y enalapril. Bueno, la enfermedad actual de la paciente es traída por la ambulancia de SAME por encontrarse en su domicilio con un franco deterioro del sensorio. Ella se había comunicado previamente, las horas previas, con su hijo por teléfono y después el hijo no se logró comunicar más y dio aviso al SAME y ahí es donde se encontró con el sensorio deteriorado. Ingresó a la guardia externa donde se le realizó una tomografía de encéfalo que no evidenciaba lesiones agudas, no tiene ningún cambio, y se le realizó un laboratorio completo, una placa de tórax y un electrocardiograma, como para internar. Y bueno, en el laboratorio lo que se evidenció como datos positivos fue una hipocalemia con un potasio de 2,7, una hipomagnesemia con un magnesio de 0,8 y una hipocalcemia con un calcio de 5,4. Y bueno, también se le dieron unas troponinas que le vinieron elevadas de 917 con un ProBNP elevado de 2300. Este es el electrocardiograma con el que ingresó, que presentaba un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 por minuto, un eje más 50 grados, tenía trastornos primarios de la reproducción ventricular por super-ST de B2 a B5 y un QT de 0,36. Y bueno, esta es la radiografía de tórax del ingreso, que es una radiografía de tórax de frente, que está rotada a la izquierda, que está muy penetrada, tiene un botón aórtico que es prominente, tiene, y tiene una, como algo llamativo, una imagen radiolúcida que se ve a nivel paracardíaco izquierdo, que bueno, va a tener que ver con lo que vamos a ver después en los otros exámenes. La paciente ingresa a la unidad coronaria con deterioro del sensorio, por lo cual se requirió intubarle, conectarla a la asistencia respiratoria mecánica, que requirió por 24 horas. Esto fue en el contexto de las alteraciones en el medio interno, estaba con un calcio de 5 y otras alteraciones en el medio interno, y el sensorio mejoró posterior a la reposición del mismo. Y bueno, presentó en ese contexto también, en el contexto de la sedación para la asistencia respiratoria, requerimiento de noradrenalina, que requirió a dosis bajas, pero requirió por 24 horas. Y bueno, eso se interpretó en el contexto de la sedación. Bueno, ella al ingreso presentaba en el electrocardiograma un supradesnivel en la cara anterior, por lo cual se decide realizar una cinecoronariografía de urgencia. No refería a dolor precordial, pero el sensorio estaba muy deteriorado como para evaluar si estaba o no con dolor precordial. Esta es la imagen de la cinecoronariografía que se realiza, donde se puede ver en una proyección oblicua anterior izquierda, la arteria coronaria derecha estaba permeable, sin lesiones significativas. Esta es una vista oblicua derecha caudal, en la que se puede ver el tronco de la coronaria izquierda, que no tiene lesiones, la arteria descendente anterior y la circunfleja, que tampoco tenían lesiones, y una descendente anterior que era larga y que llegaba a la punta. Y bueno, entonces, como no se encontraban lesiones, se decidió en un momento realizarle un ventriculograma a la paciente. Esta es la imagen del ventriculograma, en una proyección oblicua anterior derecha, y en la cual se puede ver una zona de disquinesia a nivel lateroapical. Bueno, respecto al informe del cateterismo, que ya no tenía lesiones ni entre la izquierda, ni la de ni circunfleja, y la coronaria tampoco, y bueno, que decíamos la disquinesia lateroapical a nivel del ventriculograma. Y la paciente evoluciona posteriormente a la asistencia respiratoria hemodinámicamente estable, se le logra retirar la noradrenalina
y presenta mejoría del sensorio posterior a que se repuso el calcio por vía endovenosa, y el magnesio y el potasio, todo lo que tiene abajo, y se logra la extubación de la paciente a las 24 horas, y la paciente refiere que tiene amnesia retrógrada del episodio, refiere que no se acuerda de nada de todo el episodio que tuvo. Y bueno, se realizan ecocardiogramas seriados, se realiza el ingreso, donde se evidenciaba algo similar a lo que se veía en el ventriculograma, y se veía un deterioro de la función, leve, pero se veía un deterioro, y habían trastornos de la contractilidad, de la disquinesia, y en los ecocardiograma que se realizan posteriormente, a los 6 días de internación, se ve que había mejorado la función y que ya no estaban esos trastornos de la motilidad. Así que bueno, este es el ecograma que se le realiza al ingreso, que es una vista apical de 4 cámaras, en la que se ve una disquinesia de los segmentos apicales, aprominio septoapical y lateroapical, y esta es la vista en el eje corto para el esternal izquierdo, que se observa los mismos trastornos de disquinesia apical y lateroapical, septoapical y lateroapical. Y bueno, este es el informe completo del ecocardiograma, que evidencia, bueno, tenía un septum de 3, un poquito engrosado, tiene una hipertrofia concéntrica del VI, tenía función sistólica del VI levemente deteriorada, con una FEI estimada entre 45 y 50%, las aurículas levemente dilatadas ambas, y presentaba una disquinesia en los segmentos apicales, aprominio en corte septoapical y lateroapical. Y presentaba una dilatación en sístole a nivel anterior y medio ventricular basal en la transición, la zona de transición, con flujo en su interior, que en su momento se había interpretado que era compatible con un aneurisma versus un divertículo miocárdico y versus un clef miocárdico. El BD con la función levemente deteriorada, levemente dilatado, una PSAP de 44 milímetros de mercurio, un patrón de relajación prolongado, signos de aumento de la presión de fin de diástole, del ventrículo izquierdo, con metas en ambos campos, y la vena cava inferior con colapso parcial. Este fue el eco que se le hizo posteriormente a la evolución de la paciente, y se ve que había mejorado la zona de disquinesia y había mejorado la función ventricular. Perdón, hay que ver el ecocardiograma porque yo no lo estoy viendo. No, justamente iba a decir eso, yo no lo estoy viendo y hay un cartel que sale permanentemente que dice salir de esta ventana, como que tenés 2 ventanas abiertas compartiendo la pantalla. No quería interrumpir, no sé si los demás lo veían también o no, o solamente lo veo yo. El cartel, no, sí, yo también lo veo ese mismo cartel. Sí, el cartel lo dejé de ver yo. Yo también lo dejé de ver. Ah, bien, se ve que tenías algo abierto, no sé qué es. Pero... No, Rita, cualquiera que esté interactuando con Zoom, alguien que tiene que deshacerlo el que lo hizo. Pero bueno, perfecto. Evidentemente ya lo hizo. Perfecto. Bueno, tratemos de ver si se pueden ver despacito los ecos. Volvé entonces al segundo eco que mostrabas de la evolución. Ahí se puede ver. No, yo veo negro, no sé los demás. Yo también lo veo negro. ¿Ahí lo ven? No se ve. No se ve. Ahora sí. Ahí está. Ahí sí. Va y viene. Este es el primero. Este es el de evolución, ¿vio? En la vista apical de 4 cámaras, que se ve la mejoría de la función y que no se ve más la zona de disquinesia. No, yo no lo veo, no sé usted. No se ve, Tomás. Porque en mi computadora aparece, por eso... No, probablemente si lo está ciclando no lo estamos viendo ciclar, pero contalo y es más fácil. Sí, no, lo que se puede ver es que se ve una mejoría de la función ventricular
Y la zona de disquinesia que se veía anteriormente, en este nuevo eco de control a los 6 días ya no se ve más. Esta es una vista apical de 4 cámaras, y esta es otra vista, no sé si la cambié, no sé si la ven. No se ve nada, pero no importa. Bueno, es un... Tomás, una pregunta. Vos hablaste que había un divertículo ventricular y ahora ya no se ve. El primer eco que se había hecho, se había interpretado que lo que se veía era compatible con un divertículo o con un clef miocárdico o con un aneurisma ventricular. Ahí apareció la imagen. ¿Ahí apareció? Ahora no. No, bueno, no importa. Bueno, Y en este segundo eco, ¿se sigue viendo la imagen del aneurisma o del divertículo? No, la imagen esa del aneurisma y del divertículo no se veía más. Así que Bien. se interpretó que era lo mismo que se veía por el Takotsubo, la misma disquinesia que se veía por el Takotsubo, que fue algo transitorio y que revirtió de manera espontánea. Acá hay una imagen del strain, hay uno que es un video y otro que es una foto, no sé si se llega a ver. No se ve. La foto se ve, el video no. La foto, bueno, a nivel del strain lo que se ve es una leve reducción del acortamiento a nivel septal. Y nada más. Este es el informe del segundo ecocardiograma de control, en el que se veía una fracción de eyección del 70% y un estreno longitudinal del 17%. Las aurículas no estaban dilatadas, había una leve hipertrofia del BI, acrominia apical, con colapso sistólico de la cavidad en la punta y sin gradiente obstructivo. Parámetros de conductividad estaban conservados, la relajación prolongada, una E' del 6, sin alteraciones ovulares, sin alteraciones de las cavidades derechas, sin derrame pericárdico, tampoco se veían cometas pulmonares y la vena cava estaba conservada, y se veía que el strain global longitudinal mostraba una leve reducción del acortamiento. Y bueno, en base a estos datos, sobre todo en que hubo la mejoría de la zona de disquinesia y de la función ventricular, se llegó al diagnóstico de una microcephalía por estrés, síndrome de Takotsubo. Y bueno, no hubo un desencadenante de un estrés emocional, claro, pero sí se interpretó que los mismos trastornos electrolíticos podrían haber funcionado, digamos, como un factor de estrés físico y que haya desencadenado el cuadro. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta y se le hizo seguimiento ambulatorio. Está pendiente con ella la realización de una resonancia que todavía no se pudo hacer porque no se consiguió la resonancia, pero bueno, ese era el plan, hacerle una resonancia. Y bueno, ahora para hacer una revisión del tema, en cuestión de la paciente, bueno, la miopatía inducida por estrés, síndrome de Takotsubo, se define así porque en japonés Takotsubo significa trampa de pulpo, que es una trampa que se usaba en Japón, para atrapar pulpos, y en este cuadro la silueta cardíaca, sobre todo en el ventriculograma, adopta la forma de una trampa para pulpos. Y bueno, esto se describió por primera vez en 1994 en Japón por Sato y colaboradores, en mujeres japonesas que presentaban un cuadro similar a un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero que tenían arterias coronarias epicárdicas normales y tenían un valoramiento apical del ventrículo izquierdo en forma de la trampa de pulpo. Y bueno, para hablar de epidemiología de Takotsubo, la prevalencia es de un 1 a 2,5% de los pacientes que se presentan con un infarto de miocardio. La mayoría de los casos, un 89%, ocurren en mujeres posmenopáusicas. La edad media de presentación es de unos 66 años.
y la asociación, y tiene una gran asociación con trastornos psiquiátricos. Se ve que un 55% hay trastornos psiquiátricos asociados. Y bueno, para mencionar un poco de la fisiopatología del síndrome de Takotsubo, se ve que ante un estrés, ya sea emocional o físico, hay un aumento hay todo un circuito que va desde el sistema límbico, del hipotálamo, por las vías simpáticas, que genera una, una liberación de catecolaminas sistémicas, y que esto produce a nivel del ventrículo izquierdo una dilatación, y hay varias teorías que lo que se comentan es que hay una vasoconstricción por las catecolaminas, una vasoconstricción a nivel de la microvasculatura, que es persistente y que esto genera la dilatación del ventrículo izquierdo en la zona apical. Y que también se vio en algunos estudios que hay mayor densidad de receptores beta a nivel de betadrenérgicos, a nivel de la zona apical y medio ventricular del ventrículo izquierdo, y que por eso se da la dilatación a este nivel, y no tanto de las bases. Bueno, respecto a la presentación clínica, el cuadro es similar al de un síndrome coronal agudo, ya sea con elevación del ST o también puede ser sin elevación del ST, y el síntoma más frecuente es el dolor precordial en un 75%, y le sigue la disnea un 45% y el síncope en un 7%. Y los pacientes pueden desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, shock cardiogénico o incluso paro cardíaco. La hiperkinesia basal del ventrículo izquierdo puede producir obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que esto puede generar un soplo sistólico que se asimila a la micropatía hipertrófica, Y bueno, respecto a un poco de la evidencia que hay de Takotsubo, porque no hay tantos estudios, porque no hay tanto caudal de pacientes, una patología que no es tan frecuente. Y bueno, hay un registro internacional de Takotsubo que salió un reporte en el 2015, que incluía a 1.750 pacientes con síndrome de Takotsubo de 26 centros entre Europa y Estados Unidos, que fue un estudio descriptivo y prospectivo, que se hizo para investigar las características clínicas, los predictores pronósticos y los resultados de estos pacientes, y se hizo una comparación con pacientes con síndrome coronal agudo. Y se evidenció que las complicaciones a corto plazo y la mortalidad asociadas a los pacientes con Takotsubo era similar a la de los pacientes con síndrome coronal agudo. Así que, de alguna manera, como que antes se pensaba que era una patología más benigna, y se vio que puede tener una tasa importante de complicaciones, sobre todo complicaciones intrahospitalarias. Y bueno, se vio que se encontraron predictores de buen pronóstico a la edad avanzada y el gatillo emocional, mientras que fueron predictores de mal pronóstico el gatillo orgánico, o sea, el estrés físico, y niveles altos de troponina, y una fracción de eyección menor a 45%. Estas son las características de los pacientes que se incluyeron en este registro. Y bueno, se puede ver que el síntoma de presentación más frecuente fue el dolor precordial. Se puede ver que la mayoría se presentaron con un síndrome con elevación del ST, un 45%. Y eso es lo más relevante. Después, para el diagnóstico de esta patología, se utilizan los criterios de la clínica Mayo para síndrome de Takotsubo, que son los criterios modificados del 2008 y que consisten en las alteraciones transitorias en la contractilidad del ventrículo izquierdo, ya sea una disquinesia, aquinesia o hipoquinesia, con afectación apical o sin ella, y extendiéndose más allá del territorio de una arteria coronaria determinada. Y ocasionalmente hay una situación estresante que desencadena, aunque puede no haberlo. Tiene que mostrarse la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o la evidencia angiográfica de rotura de placa aguda, y tiene que haber nuevas alteraciones electrocardiográficas con elevación del ST o inversión de la T, y elevación modesta de las troponinas.
Y lo que ponían dentro de los objetivos también era que hubiera ausencia de feocromocitoma, ya que es una patología que también produce una gran elevación de las catecolaminas circulantes, y se vio que también en los pacientes con feocromocitoma se puede producir una disquinesia apical, y que era transitoria. Y también se debía descartar la presencia de miocarditis como otra patología dentro del diagnóstico diferencial. Dentro de los diagnósticos exámenes complementarios que se utilizan para el diagnóstico, bueno, está el electrocardiograma, las troponinas, la angiografía coronaria con el ventriculograma y la evaluación seriada de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que generalmente, bueno, al inicio se hace con el eco o con el ventriculograma, y posteriormente con el eco o con la resonancia magnética cardíaca. En el electrocardiograma, el hallazgo más frecuente es la elevación del segmento ST, que va a estar en un 45%, y va a ser similar a la observada en el infarto agudo de miocardio, generalmente en las derivaciones anteriores. Y otros hallazgos que puede haber son infranivel del ST, inversión del ANT, formación de QT, que son menos frecuentes que el super ST. Los marcadores cardíacos, las troponinas, van a estar elevadas en la mayoría de los casos, una mediana de 7 veces el valor normal. La CK generalmente está normal o levemente elevada, y los péptidos natriuréticos van a estar elevados con una mediana de 6 veces el valor normal. En cuanto a la cinecoronografía, generalmente los resultados son que sean sin lesiones, que no haya lesiones angiográficas o que haya lesiones leves a moderadas, y aunque también se acepta que puede coexistir la enfermedad coronaria obstructiva con el síndrome de Takotsubo, pero si es que la arteria que tiene obstrucciones no es la misma que presenta el trastorno de la motilidad. O sea, que el territorio de la motilidad sea distinto que el territorio de la arteria. Y bueno, respecto al ventriculograma y el electrocardiograma, va a revelar las anomalías de la región regionales de la motilidad, sea hipoquinesia, disquinesia o equinesia, en los patrones característicos. Y respecto a esto hay una clasificación del síndrome de Takotsubo, que lo clasifica en cuatro subtipos, que sería el subtipo apical, que sería el más frecuente, va a estar en un 75% de los casos. El subtipo medio ventricular, en que la zona de disquinesia va a ser a nivel medio ventricular, que es el segundo en frecuencia, mucho menos frecuente. Y los dos que son mucho menos frecuentes a nivel basal y a nivel focal. Este subtipo que se ve acá en el nivel focal es el que es el compatible, es el más parecido al que presentaba nuestra paciente. Después, respecto a la resonancia magnética cardíaca, puede ser útil en los casos en el que sea dificultoso el ecocardiograma, o en los que coexista enfermedad coronaria y se quiera evaluar viendo los trastornos de la motilidad, y hay mayor utilidad con el realce tardío de Gadolinio, que generalmente va a estar ausente en el síndrome de Takotsubo, mientras que va a estar presente en el infarto agudo de miocardio. Ese es un miocárdico transmural, y va a estar también presente en la miocarditis, en el cual va a ser parcial el realce tardío. Y la presencia de edema miocárdico va a ser común en el Takotsubo y también en el infarto y en la miocarditis. O sea, nosotros vamos a encontrar edema, pero no vamos a encontrar realce tardío Gadolinio en el Takotsubo. Y que respecto a eso, la resonancia sería de gran utilidad. Después, respecto al diagnóstico diferencial, generalmente, bueno, el síndrome con agudo con o sin elevación del ST va a ser el principal diagnóstico diferencial. Por eso, generalmente los pacientes entran y se les hace un cateterismo y se llega al diagnóstico de Takotsubo una vez descartada la enfermedad coronaria. Después la miocarditis, que puede presentarse también con anomalías de la motilidad parital, aunque el patrón va a ser distinto y la recuperación de la función, que puede estar o no en la miocarditis, si está, generalmente es mucho más lento. Y respecto al feocromocitoma, que también puede presentar disquinesia apical, debe sospecharse en pacientes que tengan cefalea, sudoración, taquicardia, con o sin hipertensión. Estos van a ser síntomas del feocromocitoma. Y respecto al tratamiento, generalmente la neuropatía por estrés es un trastorno que es transitorio,
por lo cual el tratamiento se va a basar en las medidas de sostén hemodinámico hasta que se da el cuadro. Tratamiento conservador y la resolución del estrés físico o emocional generalmente van a resultar en una rápida resolución de los síntomas, aunque algunos pacientes pueden presentar complicaciones agudas como shock o insuficiencia cardíaca que requieran internación de cuidados intensivos y bueno, los respectivos manejos de insuficiencia cardíaca o de shock que se presente el paciente. El manejo apropiado va a depender también de si existe o no una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Debido a que estos pacientes hay que tener especial precaución si tienen obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, con evitar la depresión de volumen y la terapia vasodilatadora. Y bueno, respecto al pronóstico de los pacientes con Takotsubo, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan, el riesgo de complicaciones interhospitalarias es similar al de los pacientes con síndrome coronarial agudo, como se venció en el registro internacional, y los pacientes que sobreviven al episodio agudo suelen recuperar la función ventricular sistólica de 1 a 4 semanas, una media de 6 días. Veíamos que en esta paciente también ha recuperado la función en unos 6 días. Y el riesgo de recurrencia va a ser de 1,8% por paciente al año. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muy, muy bueno, muy interesante el caso. Tiene bastantes cosas para discutir, creo. Y bueno, en primer lugar me gustaría que el doctor Alejandro Tomati, como jefe de la unidad coronaria y que conoció a esta paciente desde su internación, nos cuente un poco su impresión. Alejandro, ¿estás por ahí? Estás silenciado. ¿Me escuchan ahora? Sí. Hola. Bueno. Está silenciado. Sí, va a hablar Alejandro. Primero ya les voy a... ¿Me escuchan? Me levantan la mano y yo les voy preguntando. Sí. Yo les voy dando la palabra. Bueno, contar primero un poquito más algunos detalles del caso de la paciente que estoy recordando ahora. En primer lugar, es interesante cómo fue la situación. Esta señora es una señora mayor que vive sola. Tiene un solo hijo que vive en el sur, si no me mal no recuerdo, en Bariloche o en San Martín de los Andes, con lo cual se comunica periódicamente. El hijo está muy presente en las comunicaciones con la mamá, pero, digamos, está lejos. La señora había estado con algunos síntomas de ansiedad y depresión en el contexto del encierro y del COVID, y tengo la idea, corríjanme en todo caso los residentes, que había iniciado algún tipo de tratamiento con antidepresivos y sedantes. En horas de la tarde, el hijo se comunica con la mamá, conversan normalmente, y bueno, esto es un relato obviamente de hijo. El hijo no notó ningún tipo de alteración. Entonces, bueno, cuelga, termina la conversación, y a la noche el hijo vuelve a llamar a la madre por teléfono, por algún motivo que desconocemos, pero no porque hubiera quedado preocupado por alguna situación que le hubiera llamado la atención, y en ese contexto no logra comunicarse. Como no logra comunicarse, llama varias veces, se comunica con un amigo de él que vive en Buenos Aires. Este hombre se acerca a la casa, toca timbre, no puede entrar, llaman a la policía, tiran la puerta abajo y ahí encuentran a la señora inconsciente. Es decir, en pocas horas la señora pasó de una situación aparentemente normal, por lo menos por el relato del hijo, a una situación donde se la encuentra inconsciente, hipotensa. Yo sinceramente no puedo hablar en qué contexto la paciente llegó. Nosotros cuando la vimos ya estaba en la unidad coronaria, ya se había hecho la angiografía coronaria. La paciente estuvo en ARM muy poco tiempo, se hizo un winning muy rápido, se recuperó rápidamente y tal cual comentó Tomás, no tenía absolutamente ningún tipo de recuerdo de lo que había ocurrido, no sabía qué le pasaba, dónde estaba muy sonriente, muy bien. La señora se quería a su casa, no bien se despertó, eso fue una cosa muy llamativa. Bueno, este fue el otro punto que llamó la atención, son las gravísimas alteraciones electrolíticas que las pacientes tenían. Tenía una hipocalcemia de 5,
hipocalemia e hipomagnesemia, y no quedaba claro por qué motivo esta paciente no tomaba algún tipo de medicación. No quedó claro si había tenido, creo que tenía el antecedente de una cirugía intestinal, y esto podía definir la posibilidad de un síndrome de mala absorción, por lo menos a nivel iónico. No quedaba claro si había tenido o no un episodio de diarrea, pero lo cierto fue que en un momento dado nos pareció importante darle lugar a una eventual relación entre este episodio que la paciente había tenido y la marcada hipomagnesemia, más que nada la hipocalcemia, que no se le encontraba una explicación y que, bueno, uno estaba obligado a pensar que podía haber una relación, asumiendo un criterio unicista, ¿no? O sea, un episodio de pérdida de la conciencia, marcadas alteraciones en las troponinas, cambios transitorios en el electrocardiograma. Es evidente que había signos sugestivos de injuria transmural en el electrocardiograma. Y bueno, esto se resolvió rápidamente con reposición de iones, los valores de iones rápidamente se restablecieron, y luego ocurrió la evolución que relató Tomás, quedando pendiente digamos, la investigación de por qué tenía esta paciente estas alteraciones. Bueno, esto lo quiero contar porque esto es un poco lo atípico. No se pudo rescatar ninguna situación de estrés que pueda vincularse con lo que se describe habitualmente o clásicamente en el síndrome de Takotsubo, pero bueno, estaba este factor del encierro, de la ansiedad, de la depresión, que aparentemente no había sido una cosa demasiado marcada. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar. El otro punto, si yo mal no recuerdo, es que en el ventriculograma angiográfico se ven dos alteraciones. Se ve una zona como de disquinesia apical que se ve muy bien, y además esa anomalía, vamos a llamarlo medio ventricular o lateroventricular, que fue discutido, incluso no sé si hay médicos de hemodinamia en el Ateneo en este momento, porque no quedaba claro si tenía o no una disquinesia o sea una hipoquinesia. Y esto también fue lo que motivó, si mal no recuerdo, Hugo Mosto comentó que a él no le parecía que hubiera una disquinesia en la pared posterolateral o posteromedial, sino un movimiento anormal, y por eso apareció la posibilidad de un divertículo. Lo que pasa es que, bueno, en la evolución todo esto se fue normalizando, el electrocardiograma normalizó, lo mismo que las alteraciones ecocardiográficas, y entonces se asumió que esto había sido efectivamente un Takotsubo. Bueno, esto es lo que quería decir. Rita, no sé si me queda decir algo respecto al electro. Bueno, vuelvo a decirte, nosotros no tomamos la decisión. Cuando llegamos a la recorrida, la paciente ya había sido ingresada, estudiada, y ya teníamos, digamos, los resultados de la angiografía. Quería preguntarle a Tomás, vos hablaste de un síndrome isquémico agudo. Tomás, ¿esto es un Minoca o no es un Minoca? Y si no lo es, ¿por qué no es un Minoca? Porque la paciente muchos pacientes tienen dolor, tienen cambios en el electrocardiograma compatibles con isquemia aguda de miocardio y tienen elevación de troponinas. Pero sin embargo, las guías actuales no incluyen al Takotsubo en el Minoca. ¿Por qué no? Claro, no sería un Minoca precisamente por eso, porque hasta hace poco sería un Minoca, pero bueno, en las nuevas guías se sacó dentro del Minoca, se sacó al Takotsubo. Hace unos años habría sido un Minoca, dentro del Minoca un Takotsubo, y ahora se separó como una patología aparte y se sacó dentro de los Minoca. Bien, ¿y qué opina del auditorio? O sea, ¿por qué no es un Minoca? ¿Vos qué opinás? Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo evoluciona el electrocardiograma? ¿Cómo fue la evolución electrocardiográfica? Sinceramente, no me acuerdo. No me acuerdo. Vos seguramente me estarás preguntando si niveló la onda T, el ST, y hizo ondas T negativas, que es el patrón clásico en estos casos. Digamos, tengo la idea de que esto no ocurrió, pero sinceramente no me acuerdo, y quizás Daniel, que recibió a la paciente en la sala, pueda acordarse de esto. Porque la paciente no es un patrón clásico típico de ondas T negativas. Tengo la idea. No sé si, Tomás, tenés ese dato. ¿Puedo decir algo un segundito? Yo llegué
tarde. No vi ¿mostraron la película? Sí, sí, todo, Sí. la película, El el electro mostraron una todo. sola. Yo no Uno recuerdo. solo. Y yo quería hacer justo que estamos hablando de electro, yo quería hacer una pregunta puntual con respecto al electro, que creo que Rafael quería hacer algún comentario, y lo que vos puedas contar de la evolución de la paciente también, Daniel. Después lo cuento, sí, Porque sí. a mí me llama mucho la atención que una paciente entre con shock cardiogénico y con un ST que sí tenía supernivel, pero tampoco uno puede pensar que tenía tanto territorio, antes de saber el diagnóstico, ¿no? Con ese primer electro, una paciente chocada con tan poco supradesnivel del ST, en tan pocos lugares, en tan pocos territorios, a mí me llama la atención. Y si a eso le sumamos que tenía tanto trastorno electrolítico, tampoco me parece que hay tantos cambios electrocardiográficos. Así que, bueno, me gustaría ver si Rafael puede decir algo, que quería hablar sobre el tema hace un ratito que levantó la mano, y después Daniel, que lo comente. Y pon el electro, Tomás, pon el electro de vuelta. Por eso yo quería saber la evolución electrocardiográfica. Hace unos años presentamos 14 casos de Takotsubo en el servicio, con el doctor Girotti. Y característicamente todos no tenían este electrocardiograma. El ST supradesnivelado habitualmente se ve fundamentalmente en B1, en B2. Tienen evolución electrocardiográfica todos los casos que presentamos, los 14. Es decir, va apareciendo la onda T negativa, el ST supradesnivelado va disminuyendo y cayendo, y tenían dos tipos de patrón. Uno, donde se normalizaba y quedaban normales, y otros 7, si mal no recuerdo, donde volvían a presentar la patente de onda T negativa. Todos hicieron la patente de onda T negativa, y algunos la tuvieron hasta 6 meses, que era el patrón característico. Acá en el electro se ve un discreto supradesnivel del segmento ST, fundamentalmente en B4, en B5, y no en las derivaciones que acompañan el Takotsubo. Es decir, que el electrocardiograma es raro para un Takotsubo. Tiene un QT corto, que es más característico para una alteración electrolítica, incluso con el supradesnivel. El Takotsubo no tiene ST ascendente. Normalmente el ST es rectificado y rápidamente va en la onda T negativa. Por eso quería saber si tenían la evolución electrocardiográfica, que es lo que caracteriza al patrón del electro característico del Takotsubo. Gracias, Rafael. Daniel, ¿te acordás de la evolución de la paciente? ¿De la evolución electrocardiográfica? Sí, dale. Primero quiero saber si comentaron que 2 semanas antes ella estuvo internada en el Hospital Español por una diarrea, o estoy yo equivocado de paciente. Sí, está bien, fue ella. Sí. Esto estuvo una semana, ella internada, por eso también se pensó en el tema miocarditis. Ella estuvo internada una semana en el Hospital Español por una diarrea muy profusa, con fiebre. Yo creo que ahí está el tema del tema electrolítico que ella tuvo, sin ninguna duda. El electrocardiograma, no sé por qué no mostraron el electro cómo evolucionó, porque evolucionó con T negativas, y que fue transitorio de 2 días, y al tercer, cuarto día estaba totalmente normal el electro. Pero eso tuvo una evolución a T negativas en la cara anterior. Estoy segurísimo. Y no lo sé por qué no lo pusieron. Y después se normalizó enseguida. Tuvo una cola, cuando lo mostró Marito, me acuerdo, estaba el electro que enseguida hizo una cola de T negativa y fue en toda la cara anterior, más hacia la cara B2, B3, B4, o sea, en B2 tuvo una cola de T negativa importante, que fue a las 24 horas, 48 horas, y después se normalizó totalmente el electro. Lo que llamó ya la ascensión del ventriculograma fue, que lo vimos todos en ese momento, era que había una pequeña, podríamos decir que si hablamos de Takotsubo, era la forma medio ventricular, porque tenía una pequeña disquinesia apical y era más hacia la cara anterolateral la hipoquinesia, ¿no?
y que se normalizó totalmente después el ecocardiograma a los 3, 4 días, con el electrocardiograma. Pero sin ninguna duda, no sé si estará Mario presente, yo vi un electrocardiograma, y lo vimos después en la sala, que evoluciona rápidamente a colas desde B12, T negativas, y después al día siguiente se positivizaron y se normalizó todo. Eso primero. Lo primero era el cuadro que tuvo de una diarrea una semana internada, que creo que a los 10 días le pasó este episodio. Sí, sí, Daniel, está bien. Lo que pasa es que la paciente, por lo que relata el hijo, se había recuperado totalmente de ese episodio. Es lo que vos no escuchaste. Vos no escuchaste lo que yo relaté del día de la descompensación, que ella estaba en su casa perfectamente bien, ya recuperada, con lo cual no sé si uno puede vincular esa diarrea de 2 semanas antes con la marcada hipocalcemia que la paciente tenía. Una cosita. Sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Igualmente, ella tenía crisis de pánico, tomaba un IRS que no me acuerdo qué era, con ansiolítico. Sertralina. Tomaba bien. Y muy agradable. Que no pude. Muy agradable. Bueno, eso, pero me acuerdo perfectamente bien del electrocardiograma. Y lo que llamaba la atención no era, bueno, el electrocardiograma ese que fue, ¿no? Yo creo que hablando del tema que nosotros queríamos hacerle desesperadamente, lo que pasa es que no pudimos, si uno quiere hacerle que el diagnóstico estaba, porque se habló, esto no será una miocarditis, otra cosa que no sea un Takotsubo, es hacer la resonancia, que uno no la tiene en el momento, era hacerla en el momento agudo. Ahora no tiene ningún sentido hacer una resonancia magnética, ¿no? Era hacerlo cuando estábamos en las primeras 48 horas, ¿no? Que hace el diagnóstico, una miocarditis tiene relance tardío y el Takotsubo no lo tiene, ¿no? Bueno. Un comentario para Rafael. La pregunta de Rafael es si, habida cuenta de la atipicidad en el sector donde se ve la alteración, que es la pared posterolateral, si el electrocardiograma inicial no justamente coincide con una injuria anterolateral, o sea, como que respeta los segmentos septales y apicales, y más que nada se ve un compromiso anterolateral que podría coincidir con la disquinesia que se observaba en el eco y en la angiografía. Sí, puede ser. Es lógico. ¿Puedo hablar? Estoy viviendo desde hace una hora nada más. Esperen, bueno, pero espera un poquito, porque estamos con el tema del electro, no hablemos todos juntos, ya te voy a hacer hablar, no te preocupes. Si no Otro de los diagnósticos diferenciales es la hemorragia subaracnoidea o el accidente cerebrovascular. Además del feocromocitoma, son los que dan el cuadro electrocardiográfico parecido al Takotsubo. Ahí en los diagnósticos no lo pusieron, ¿lo descartaron? Se le había hecho una tomografía al ingreso al paciente. Tuvo una tomografía por el cuadro sincopal, sí, seguro y normal. Sí. Eso fue lo que era normal. Tomografía del cerebro normal. Sí. Así que eso se bueno. Hugo, dale, Hugo. Hugo, tu turno. Bueno, yo levanté la mano cuando estaba presentando Tomás, porque era fundamental la descripción y haber visto el ecocardiograma y hubiera ahorrado la mayoría de las discusiones que se hicieron. Yo no hice el primer ecocardiograma, lo hizo Mike en la unidad coronaria, y se veía perfectamente en este paciente una zona anterobasal y laterobasal que estaba muy expandida en diástole y que se contraía parcialmente en sístole. Por eso se habló de divertículo. Esa alteración explica perfectamente los cambios que no sean los del Takotsubo típico que uno ve, porque compromete la parte apical. Acá la punta estaba hipoquinética, no estaba aquinética ni desquinética, al menos en el momento que se hizo el ecocardiograma. Y acá se lo ve, si ven en la parte anterior, se lo vio en un solo corte, habría que pararlo, lamentablemente no está bien. En este corte, no, el que viene ahora, el próximo, si podemos avanzar un corte, Tomás, seguir de a uno. Ahí, pará. En la parte anterior, qué lástima que se pierde, se ve que hay una expansión, ahí está. Ahí está. ¿Ven que hay como, ahí arriba sí. hay una bochita? Márcalo vos con tu, por favor, Tomás. Ahí está, sí se ve. Ahí. Eso se contrae parcialmente en sístole
Y es una alteración que se puede haber interpretado como un fenómeno, digamos, que después desapareció. Eso es lo más llamativo. En el ecocardiograma después, yo no hace falta ponerlo, desaparece esa imagen. Y yo decía que no es disquinética porque se contrae parcialmente en sístole. Yo, cuando me mostró Mike esta imagen, yo me fui a hemodinamia y me puse a verlo con Mike la imagen esta, y se ve en hemodinamia exactamente lo mismo que se ve en el ecocardiograma. O sea, es una dilatación que fue transitoria porque después desaparece en el ecocardiograma, lo buscamos por todos lados y no se volvió a ver el ecocardiograma que se hice yo. Y era una paciente que tenía una hipertrofia muy significativa, sobre todo en segmentos apicales. No puedo hablar de una miocardiopatía hipertrófica de la punta porque no pasaba los 12 milímetros, 13 milímetros. Pero tener 13 milímetros de espesor en el septum a niveles apicales es una cosa bastante significativa, con obliteración de la cavidad en el ecocardiograma que hicimos después a nivel apical. Entonces, fueron viendo la evolutividad de la paciente, se puede decir que hubo una alteración segmentaria transitoria de la contractilidad en la cara, fundamentalmente en la cara anterior, basal y lateral, basal, o sea, fundamentalmente en los segmentos basales. Y si ves de nuevo la hemodinamia se ve exactamente lo mismo. Yo creo que esto explica la alteración, o sea, la hipertrofia que tiene puede explicar parte del ecocardiograma, pero también puede explicar la zona en la que se ve la alteración, que no es la típica, porque la punta estaba hipokinética, la zona más importante no era la punta, sino que eran segmentos basales de cara anterior y lateral. Si se pudiera ver, sería muy linda las imágenes, es una lástima que no se puedan ver, porque esto explica absolutamente todo. Claro, yo no hice el ecocardiograma de la unidad coronaria porque es una paciente que estaba, o sea, en la época de COVID, nosotros no entramos a la unidad coronaria, era creo que en la etapa pre-vacuna, entonces yo no me había vacunado, no queríamos entrar, lo hizo Mike, o sea, vi las imágenes nada más, pero entre la imagen que hizo Mike y la que yo vi una semana después, o no sé cuánto tiempo después, que hice yo, eran dos pacientes totalmente distintas. Eso es lo que quería aclarar, y lo quise aclarar en el momento cuando ponían los ecocardiogramas, que no lo pudimos ver, porque hubiera cambiado la discusión. ¿Pero por qué pensás en divertículo si es algo transitorio? Porque se contrae parcialmente en sístole, los aneurismas se expanden en sístole, acá no se expandía. Sí. No llegaba a desaparecer, como es un divertículo verdadero. En el divertículo es una expansión en diástole, o sea, un abollonamiento que se ve en la pared, en la diástole, que desaparece en sístole. En sístole disminuía significativamente, pero no llegaba a obliterarse, a desaparecer en la cavidad. Eso es lo que llama la atención. Por eso, lo que se puede interpretar que haya sido un fenómeno que sea subendocárdico o hasta en segmentos medios, y había parte contráctil totalmente en ese momento del ventrículo, que en el momento que se hizo el ecocardiograma no era transmural la isquemia producida por fenómenos, probablemente, es una interpretación, ¿no? En los fenómenos de la microcirculación isquémicos no eran transmurales en el momento que se hizo. Probablemente se hizo el momento cuando la paciente había perdido conocimiento, quién sabe si era todo una zona disquinética. Y se agarró el momento que estaba en recuperación parcial. Pero lo llamativo y que se veía en la hemodinamia era que en lugar de expandirse, se contraía parcialmente durante la diástole. Sí, seguro. Por eso hablábamos, yo lo había visto eso, y después fui a buscar muchos de estos casos, que lo había en Up to Date, y te digo que está en la forma, es igual que en la presentación de la medio ventricular, que es con esa pequeña disquinesia chiquita ahí en la puntita, pero es típico de la Takotsubo medio ventricular. Y es lo que te decía... Con el electro relacionado no lo sé eso, pero los ventriculogramas que vi, después que vi varios que estuve buscando, realmente es muy parecido a la presentación medio ventricular. No es solamente la apical, ¿no? Que es la que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Sin duda. Hugo, por eso yo quería responder a Kunzo con lo que los 14 que vimos, nosotros no habíamos visto ningún Takotsubo que no comprometa la punta. Por eso es que es distinto a los electrocardiogramas de todos los pacientes que hemos visto con Takotsubo. Yo creo que es un Takotsubo focal anterior, medial y basal, y látero-basal, digamos, porque también lateral incluye. Y probablemente pueda explicar parte del electrocardiograma. Con hipertrofia, una paciente que tiene una hipertrofia, no miocardiopatía hipertrófica, pero sí una hipertrofia significativa ventricular izquierda.
Hugo, yo lo que te quiero comentar es que yo vi la película varias veces con distintos hemodinamistas del servicio y había realmente opiniones distintas. Lamento que no haya ninguno en el Ateneo. Digamos, no se ponían mucho de acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que además de esa anomalía en la pared laterobasal o posterolateral, se describía una disquinesia muy chiquitita en la punta. O sea, se veía una disquinesia punta, lástima que, y se ve en la geografía, ahora si la pudiéramos repetir. Y te pregunto si ustedes no vieron nada en la punta, en el eco. Yo te digo, yo vi una imagen que hizo Mike, no lo vi yo, el estudio, y lo hizo un tiempo después de la hemodinamia, no se lo hizo en la hemodinamia, probablemente haya recuperado. Y yo digo que había hipoquinesia apical en el momento que se hizo, y después, una semana después, había obliteración de la punta, o sea que evidentemente la punta estaba afectada en ese momento, porque después, viste las hipertrofias, que se oblitera la punta, no quedaba nada de sangre en la punta, o sea, era muy, muy llamativo, y en el momento agudo había hipoquinesia, o sea que hubo una diferencia también que comprometía la punta, o sea, eran 2 segmentos comprometidos, o 2 zonas, no segmentos, o sea, serían 3 segmentos basales y 1 o 2 apicales que había. Bien, gracias Hugo. Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, no, un comentario general y una pregunta para Kunzo. En comentario general, bueno, que esta entidad es fuertemente infradiagnosticada, porque muchas veces no se piensa, se pasa de largo por los momentos evolutivos, después que se puede dar con emociones positivas como con emociones negativas, no solamente con emociones negativas, sino con, por ejemplo, está descrito con ganar mucho dinero y con otras grandes alegrías. La pregunta para Kunzo es, hay un score. Ahí no la vamos a tener nunca nosotros. Hay un score. ¿Y por qué no? Sí, por ejemplo, que Racing salga campeón después de 35 años. Por ejemplo, también. La alegría. La pregunta para Kunzo es, hay un score que salió creo que recientemente para diagnosticar Takotsubo, en la cual da valor a que en el momento agudo, con un cuadro clínico compatible con un síndrome coronario agudo, haya ausencia de infradesnivel, es decir, que la ausencia de infradesnivel le da valor positivo para el diagnóstico de Takotsubo en el momento agudo. No sé si el Tano puede comentar algo con respecto a eso, ¿no? Yo no lo leí el score, pero digamos, todos nuestros casos había supradesnivel, que era discreto, no era el supradesnivel del síndrome coronario agudo. Había otra pregunta, si pueden poner el electro, si tenía una necrosis inferior. Yo realmente no vi. ¿Se ve? Sí, la fuerza sí, rota horario con un eje que está en más 60 grados, es imposible hacer el diagnóstico de necrosis. Después en D3 tiene una onda Q, que es limpia, profunda, y que la amplitud no es mayor que la onda R, es decir, que yo no puedo hacer el diagnóstico de necrosis inferior con este electrocardiograma. Creo que fue el doctor Saleme que lo preguntó. Sí, lo preguntó en el chat. Sí. Bueno, gracias. Lástima que no mostraron la evolución, porque acá se ve QT corto, que no es característico del Takotsubo. Este electrocardiograma es más característico de alteración electrocardiográfica. Entonces, los Takotsubo en el momento agudo tienen un QT normal, y cuando van haciendo la inversión de la onda T, que se hace masiva en todos nuestros casos, el QT se alarga, tiene que estar largo. Sí. Por eso muchas veces las arritmias no aparecen en el periodo agudo, superagudo, sino cuando hacen el QT largo. Sí, yo tenía una pregunta, un poco tenía que ver con que no entendí claramente cuando se presenta la paciente, porque por ahí Daniel dijo que tuvo síncope, Tomás dijo de que entró con trastorno del sensorio y otra persona dijo de que la paciente estaba chocada. Digo porque son tres cosas completamente diferentes. Si encontraba a la paciente sin conocimiento y eso era consecuencia de que estaba chocada, es una situación muy especial, que tiene shock, y en este caso podría ser shock cardiogénico. La otra es que haya sufrido algún evento neurológico, estilo convulsión y estrés
confundida post-convulsión. Digamos, y sobre todo, me parece muy relevante lo que dijo, creo que fue Daniel o Alejandro, respecto de que darle relevancia a la hipocalcemia, hipomagnesemia e hipocalemia, digamos, factores que de por sí pueden dar trastorno del sensorio, la hipocalcemia sobre todo, y puede dar convulsiones también, ¿no? Digo porque está dentro de... Ahí, perdón, ¿puedo seguir? Sí. Lo que quería decir era que ahí mirando rápidamente un artículo de nuestro querido Juan Carlos Casqui, una excelente revisión que después se lo voy a subir, que está muy bien, muy buena, con Filippo Crea, de Takotsubo, señala lo que llama Takotsubo fenocopias, o sea, formas que no son realmente Takotsubo, sino que son consecuencias de otros eventos. Y ahí pone eventos neurológicos, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, convulsiones, y etcétera, etcétera. Eso no, por eso, la pregunta es, ¿qué se sabe concretamente del ingreso de la paciente, de cómo entró, no? Bueno, eso lo tendrían que contestar los residentes, ¿no? La paciente, hola Rita. Sí. Yo la vi a la paciente el jueves. La paciente hace Bien. un síncope en la casa y la traen directamente. Cuando entra a la unidad coronaria estaba desorientada totalmente, por lo cual, bueno, una de las... estaba hipotensa, como cualquier abuela de la edad de esa edad. Uno de los planteos era si estaba hipotensa por el shock o no. Cuando vemos los cambios electrocardiográficos, hablamos con hemodinamia porque el primer planteo fue, está chocada, vamos a estudiarla, estaría haciendo un síndrome coronario agudo, y hemodinamia nos pide que para poder estudiarla necesitaba ventilarla. Ese es el motivo también por la cual se ventila y por la cual rápidamente pudo salir de respirador. Sí, Mario, discúlpame, Mario. Sí, el síncope en realidad implicaría una recuperación rápida y sí, pero inmediata, la paciente quedó con un cuadro total, o sea, la encuentran tirada en realidad, no saben. Claro, no se sabe cuánto tiempo la paciente estuvo inconsciente, porque un poco la historia es esta, ¿no? O sea, interviene una persona que la va a buscar porque no contestaba el teléfono, o sea que no sabemos exactamente. Lo de la convulsión, si yo mal lo recuerdo, consultamos con neurología porque pensamos la posibilidad de las convulsiones por hipocalcemia, y bueno, esto no pudo ser confirmado, no había tampoco un antecedente. Nadie la vio convulsivar, lo que pasa es que tenía el cuadro de desorientación tan importante que se planteó que era un post-convulsivar, y entonces por eso se planteó que una de las hipótesis era la convulsión al encontrar todo esto. Y aparte, porque aparte, cuando hablé con la gente, con Damián, con uno de los que hace convulsión de neuro, él me planteaba que había una relación muy estrecha entre los Takotsubo con los cuadros convulsivos. Entonces, por eso se planteó si la paciente había hecho una convulsión. Entonces, por eso vino en neurología, vinieron y hicieron el electroencefalograma y descartaron completamente todo. Yeah. Sí, para que quede claro, ¿no? Síncope no tuvo, no tiene ningún criterio. Me expresé mal, Rita, no, dije... La encontraron tirada. La encontraron tirada. Perdonado. La encontraron tirada en la... Pito, desvanecida. Exactamente. Bien. Gabriel, si vos querías preguntar algo más o comentar algo. No, lo que quería... Hola, ¿se escucha? Lo que quería comentar es que con respecto al mecanismo fisiopatológico de la toxicidad por las catecolaminas y por las endoteninas, parece que bueno, en la zona de la punta hay más receptores o hay más sensibilidad, y al mismo tiempo y se va produciendo una toxicidad que creo que produce hasta necrosis en bandas de contracción. Pero hay un mecanismo que yo no puedo explicarlo, que al mismo tiempo que se produce esta toxicidad se establece, esto es a nivel molecular, mecanismos de protección que hacen que el paciente se pueda recuperar muchas veces, que es lo que pasa en este síndrome, ¿no? Eso se quería comentar. Y lo otro es que hay una base, en algún pequeño porcentaje de casos hay un patrón genético, una base genética, que creo que se han descrito algunas familias. Nada más que esto. Gracias, sí, Rafael. Un comentario, la necrosis es catecolamínica, es decir, que es una necrosis reversible, para diferenciarla de la necrosis que se produce por enfermedad coronaria.
Por eso el feocromocitoma, la hemorragia subaracnoidea y todos los estados hipercatecolaminérgicos producen, fundamentalmente en la punta, por lo que dijo Benchuga, una necrosis que se llama catecolamínica. Y esa necrosis produce alteraciones del potencial de acción que son totalmente reversibles en la mayoría de los casos, no en todos. Por eso la necrosis desaparece. A contrario de lo que sucede en una necrosis miocárdica por enfermedad coronaria. Bárbaro, gracias. Yo quería comentar algo, que hay otra causa de Takotsubo, que atañe a lo que estamos haciendo ahora con Estela, que es el tratamiento con algunas drogas cardiotóxicas. Estela, ¿está por ahí? ¿No son fenocopias esas? No sé, no sé. Estela, así. En primer lugar, bueno, les cuento algunas particularidades del Takotsubo en la población oncológica. Tiene algunas características diferentes al Takotsubo de la población general que pueden ser interesantes. En primer lugar, que son pacientes más añosos. El predominio en las mujeres, que está marcado en el Takotsubo clásico, no es tan así en la población oncológica. Hay una relación, digamos, 60-40 o 70-30 mujeres-hombres, o sea que podemos ver más hombres con Takotsubo en pacientes oncológicos, ¿no? Masculinos con Takotsubo. El síntoma predominante sí es obviamente el dolor precordial, pero también hay sintomatología atípica, dolor abdominal, disnea. La fracción de eyección cae más en estos pacientes. Hay casos descritos de series de Takotsubo en pacientes oncológicos con fracciones de eyección muy bajas, de 25-27%, o sea, más bajas que la fracción de eyección media en los Takotsubo de la población general. La evolución suele ser peor, tienen más riesgo de mortalidad intrahospitalaria o complicaciones severas, paro, necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y también es interesante el hecho de que obviamente tienen razones de sobra para tener estrés emocional, ¿no? Un paciente al que se le diagnostica un cáncer. Pero sin embargo, el gatillante habitual del Takotsubo en los pacientes oncológicos, en realidad son dos. Uno es la cirugía oncológica. Y ahí les comento un paciente que, bueno, en realidad es paciente de Rita, una señora de cerca de 70 años, que es un caso de Takotsubo de nuestro consultorio de cardio-oncología, que, bueno, en realidad fue un hallazgo ecocardiográfico. El evento desencadenante fue la cirugía oncológica, fue una lobectomía para un cáncer de pulmón. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Rita, sí, la quimioterapia es también considerada un agente desencadenante, y las drogas más relacionadas con Takotsubo son el 5-fluorouracilo y su análogo oral, que es la capecitabina, y obviamente estas drogas son conocidas porque causan vasoespasmo coronario. Y después, bueno, también están descritos Takotsubo con otras quimioterapias, como por ejemplo los antiangiogénicos, los por ejemplo, bevacizumab o sunitinib, o sea, las drogas que actúan, que bloquean al receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Así que, bueno, algunas particularidades del Takotsubo de los pacientes oncológicos que quería comentar. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es muy interesante. Es un campo que tiene mucho para hablar y para comentar. Héctor Sueiro, tenés la mano levantada, ¿querías decir algo? Gracias, Rita. Comentarios un poco complementarios de lo que dijo Rafael, de esa serie que juntó Girotti, que la recuerdo muy bien. Por eso pregunté lo de la T negativa. La evolutibilidad de la T negativa era casi diagnóstico, era patognomónica. La otra cosa que a un grupo de esos pacientes le hicimos SPECT. Y es interesante, y por ahí hasta fisiopatológicamente, que tienen un defecto perfusivo reversible. Si se toma relativamente temprano el cuadro. La verdad que en esta paciente en particular, hubiera sido muy interesante hacerle una perfusión en reposo. Cosas que, la verdad que fuera del hospital nadie entiende cuando hablo un poquito de esto, ¿no? Perfusiones de reposo es como que no son tenidas en cuenta, y sin embargo a nosotros nos dan mucha información. De hecho, en el año 2018, no está Magalí, pero le propuse a Magalí presentar en el Congreso de Cardiología, y se presentó un póster con una mujer que hizo un Takotsubo, que en realidad el diagnóstico de Takotsubo fue posterior, por la evolución,
hizo un síndrome coronario agudo, se la estudió coronarias normales, empezó toda la disquisición diagnóstica, se le hizo en el mismo momento una perfusión que dio un defecto perfusivo que 7 días después se normalizó totalmente, lo mismo que la fracción de eyección y la alteración de la motilidad parietal. O sea que a mí me parece que el estudio de cámara gamma, si bien no está dentro del algoritmo de diagnóstico, en nuestro medio puede ser de ayuda, ya que no tenemos tanto acceso a la resonancia. La otra es que durante la epidemia de COVID hubo un aumento mundial de casos de Takotsubo y, a diferencia de lo que está publicado, hubo mayores casos en hombres. De hecho, nosotros tuvimos un caso en el sanatorio de Finoquieto de un hombre relativamente joven con un episodio de Takotsubo. Y parece que la epidemia de COVID y todo el confinamiento y todo lo demás aumentó la incidencia de episodios de Takotsubo. En relación a lo que decía Gabriel Benchuga, otro caso también, es que no todas las mujeres son posmenopáusicas y no todas son mujeres, ¿no? Ya conté un caso de un hombre, hay otro caso también en el Ancholena, y 2 mujeres premenopáusicas. Una de ellas hizo un Takotsubo periparto. Fue muy interesante el caso, porque lógicamente lo primero que se pensó fue una disección coronaria espontánea. Fue durante el parto, durante el delivery. Y una de las cosas que llamó la atención, un poco por lo que decía Hugo, es que cuando le hicieron el eco en la sala de parto, la alteración segmentaria de la motilidad no correspondía a ningún territorio vascular. No era DA, no era coronaria derecha, no era circunfleja. Se estudió coronarias normales y la evolución demostró que fue un Takotsubo. Por último, y es una pregunta por ahí a Jorge Salem, algunos, ¿qué se dijo de la radiografía de tórax? Porque era muy especial la radiografía de tórax de este paciente. ¿Qué era esa imagen? Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy. Se quedó mudo, nada más. Toda la impresión es que es una imagen no cardíaca. ¿La podés ampliar un poquitito? Lo cierto es que no se dijo que tiene una gran escoliosis y no sé si es una tele, porque está muy descentrada. Por eso me pareció que se pasó muy rápido. Sí, se pasó muy rápido. En realidad no es una oblicua izquierda, es una oblicua derecha con una escoliosis y además es una imagen radiopaca y no radiolúcida la que es paracardíaca izquierda, ¿no? No parecería ser una imagen cardiovascular porque si ustedes ven el bronquio fuente izquierdo, la atraviesa, ¿no? Hay una hiperclaridad que la atraviesa. No sé si la ven. Sí, así es. No es un cuarto arco. No es un cuarto arco y tampoco es un arco medio, ¿no? Tampoco. Así que, exacto, o sea, lo más probable es que sea una no vascular y habría que tener, por supuesto, un atomo para saber dónde está y qué es, ¿no? Daniel, quería hacer... Lo decía por el cuadro, por el cuadro sistémico de la paciente también, ¿no? No, perfectamente podría ser un tumor productor de adrenalina, noradrenalina, lo que fuere. O paratormona, cualquier cosa. O paratormona, cualquier cosa puede ser, ¿sí? Bueno, Daniel, querías decir algo y después Hugo. Con lo que dijo recién Héctor, yo otra cosa iba a decir, pero realmente cuando tocó el tema de COVID y de Takotsubo, yo no sé cómo puedes diagnosticar o decir que es Takotsubo en presencia de un cuadro inflamatorio. Si no es una miocarditis en vez de un Takotsubo. ¿Por qué le dicen Takotsubo a un paciente que tiene COVID? Y que hace este cuadro... No tuvo COVID. Dije, durante la epidemia de COVID se presentaron mayores episodios de síndromes coronarios agudos. Por el estrés que se está viviendo. Sí, se entendió. De hecho, estos 2 casos que fueron del Finoquieto, uno fue un hombre joven, llamativísimo, y
por supuesto, todo el mundo pensó en COVID inicialmente, después en síndrome coronario agudo, en un paciente con pocos factores de riesgo, y finalmente la evolución, la anatomía coronaria y la normalización total del electro y del eco, dio para Takotsubo, y fue un Takotsubo, tampoco fue típico, no fue abalonamiento apical, sino medio ventricular. Y la mujer, que fue una chica joven, premenopáusica, porque estaba teniendo a su bebé, tuvo un episodio de dolor precordial que, lógicamente, inicialmente se pensó en disección coronaria. Lo que pasa que el eco no daba, el eco intraquirófano, no daba una alteración segmentaria de la motilidad para un territorio vascular, igual se la llevó a hemodinamia, ni bien se pudo, coronarias normales, y la evolución electrocardiográfica fue de Takotsubo. No, bueno, gracias, Héctor. Si de vuelta, o sea, no. hay que tener en cuenta, el episodio que tuvo internada una semana antes, más o menos 10 días, no me acuerdo exactamente la fecha, con un cuadro gastrointestinal grave, grave, que no sé, en el Hospital Español, me acuerdo. Después, yo no sé, Mario, que estás ahí, yo vi un electrocardiograma, 2, 3, que tenía, primero, que es bastante difuso el supradesnivel, también tenemos supradesnivel, le pregunto al Tano, en D2, en D1, y de DB2, también que es mucho más llamativo hacia la cara anterolateral, por eso tiene más defectos de la motilidad en la cara anterolateral, pero son bastante difusos los cambios que tiene el electrocardiográfico, por eso se pensó en el cuadro también de miocarditis en su momento. Después la vimos 10.000 veces, porque me acuerdo que lo vi a Hugo, que había ido a ver, que comentaba a Hugo Mosto, vimos 10.000 millones de veces ese ventriculograma, ¿no? Con todo, como dice Alejandro, con todos los hemodinamitas de ahí, que lástima no hay ninguno para hablar, ¿no? Y bueno, esa disquinesia o ahí parcial que tenía en la punta, muy pequeña, y lo que llamaba la atención bien la cara anterolateral. Nada más. Yo digo, ¿no te llama la atención, Tano, que vos dijiste el anterolateral, pero tiene también en B2, en B3 tiene supradesnivel de ST y T bien picuditas? Y yo le pregunto a Mario, ¿hubo o no hubo, Mario, electros que se colgaron las T? Yo los vi. En el agudo no, Mario, fueron posteriores, en el agudo no. Cuando nosotros la bajamos... Bueno, pero por supuesto, creo que vos me lo habías mostrado, esto fue el día siguiente, después del cuadro, que sí. ¿Dónde están esos electros? Porque yo vi electrocardiograma con T negativa desde B2 a B6. Sí. ¿Y? Eso es clave, no se mencionó. Bueno, eso quería comentar, eso yo lo vi. Vos mostraste que, me acuerdo que estuvo un par de días. ¿Cuánto estuvo en la unidad coronaria? No estuvo tanto, pero porque salió rápido el respirador y después pero cuando salió, ya tenía un electrocardiograma con T negativa. Sí. ¿Viste? Bueno, y no sé dónde está eso fue que lo dijimos, Takotsubo primero, después vino toda de que habló Hugo Mosto, y lo fuimos a ver y qué sé yo, pero que habrá durado un día. Porque al cuarto día, más o menos, tenía un electro totalmente normal. Eso es raro. ¿T negativa o T negativa? Tano, seguro, ¿eh? Es raro que normalice en 4 días. Lo habitual en todos los casos hubo cosas raras, sin duda. Ahora una pregunta para los más jóvenes. Franca, si uno vive electro, ¿qué trastorno electrolítico piensa? Más que eso, el magnesio, ¿no? ¿Qué opinas vos? Los jóvenes, dijo. Le preguntó a los jóvenes. No te metas, Daniel, ahí. No da más, sí. Bueno, a ver a los jóvenes, a ver, Tomás. Tomás, ¿escuchaste la pregunta? No escuché la pregunta, perdón. Le pregunta a Rafael. Hay ruido en el ambiente, están arreglando algunas cosas. Digamos, el electrocardiograma no es de hipercalcemia, está claro, ni de hipocalcemia, ni de hipocalemia, porque la hipocalemia produce prolongación del QT. Este electrocardiograma tiene acortamiento del QT. Es decir, que no es característico ni del Takotsubo ni de las alteraciones
electrolíticas que tuvo. ¿Estoy claro? Hablaron de hipocalcemia, hipomagnesemia. Primero, la hipomagnesemia es muy poco probable que provoque alteraciones electrocardiográficas de por sí. Las alteraciones que provoca, en general, son porque tiene potasio o calcio en más o en menos. Acá hay un electrocardiograma donde el QT es corto. El QT corto no es característico ni de la hipocalemia ni de la hipocalcemia. Por eso no es el electrocardiograma característico de la etapa inicial de un Takotsubo. El Takotsubo habitualmente en la etapa aguda tiene un QT normal. Tiene supradesnivel, puede tener una onda T acuminada y después va al cuarto, entre el segundo y el séptimo día, al QT largo por inversión masiva de la onda T. Este electrocardiograma no es característico ni de calcio bajo, ni de potasio bajo. ¿Estoy claro? ¿Me entendieron o no? Sí, sí. ¿Y de una miocardio pericarditis? Eso es más probable porque tiene alteraciones difusas, tiene el ST ascendente de Tardieu, que lo llamaban, que es el característico que se ve fundamentalmente en la derivación B3 y B4, que no es característico del ST que se ve en el coronario ni se ve en el Takotsubo. Por eso yo les hablé que en general el Takotsubo tiene un ST nivelado. Este tiene un ST rápidamente ascendente con la caída después de la onda T con un QT corto. Y faltando toda la evolución electrocardiográfica, que es lo característica, es una lástima que lo hayan presentado así. Y la miocardio pericarditis te puede después evolucionar el ST-AT negativa y después positiva. Sí, claro, pero lo hace más lentamente que el Takotsubo. El Takotsubo en general lo hace más rápidamente. La miocardio pericarditis tarda más tiempo. Más tiempo en el ST, va haciendo ST nivelado y va haciendo inversión de la onda T, como vos dijiste, primero la colita, después hace inversión masiva de la onda T y después va nivelando al revés. Y ese tiempo en la miocardio pericarditis es más largo que en el Takotsubo, por lo menos en los casos que nosotros vimos de una cosa y de la otra. Bien. Nos cambiamos el diagnóstico. No. No, el electrocardiograma, falta la evolución electrocardiográfica. Sí, que es lo bueno, Sí, faltó la evolución, no la tenía, no la conseguí. Bueno, vamos a ir terminando, Hugo. ¿Qué querías decir? Ahí está. Yo digo, siendo un poquito unicista, cuando yo vi el primer estudio, Mike estaba bastante desesperado, me hizo subir para ver el estudio en el equipo. Él pensaba que era, o sea, dijo que es un Takotsubo, estaba muy entusiasmado, él fue el que hizo el diagnóstico, creo. Pero siendo unicista, yo digo, la paciente por los trastornos electrolíticos no puede haber tenido una arritmia ventricular que le haya desencadenado la pérdida de conocimiento y después el estado neurológico. Y digamos, la pregunta que hago también, aparte, esa es una, y la segunda es, si bien es benigno, muerte súbita y Takotsubo, ¿hay algo escrito? Sí. Sí, hay muerte súbita en la etapa aguda y hay muerte súbita en la onda de QT largo, es decir, cuando alarga el QT porque hace inversión masiva. Sí, hay muerte súbita. Porque pensar que haya hecho una arritmia la paciente cuando tuvo esa... Que haya hecho una arritmia, una taquicardia ventricular, por ejemplo, con la paciente cuando tuvo esa pérdida de conocimiento que no se vio porque estaba sola, y si lo vio en la etapa de recuperación ya, ¿no puede explicar todo? El trastorno de la motilidad, ¿cómo lo explicas por una arritmia? No, yo digo que esto sea cardiogénico, no neurológico, que el problema cardíaco, Takotsubo, lo que sea, le haya producido la arritmia, con el trastorno neurológico consiguiente y todo lo que pasó después. Pero lo primero fue lo cardíaco, tanto un Takotsubo, una miocarditis, de muy rápida evolución, claro, pero bueno. No hubo corticoide ni nada en el medio, ¿no?
no hizo un golpe importante, no apareció con un traumatismo del cráneo ni con un traumatismo importante como para justificar una arritmia que le haya provocado un síncope. Parece más otra cosa, parece más la evolución de la abuela que se encuentra tirada, queda unas horas tirada y por eso hace todo el lío, o el lío le produjo, el lío electrolítico le terminó provocando el cuadro de desorientación y quedó ahí varias horas y es lo que terminó desarrollando todo esto. Una cosita, igual para miopericarditis, a mí me parece que tiene más troponina y ProBNP que CPK, ¿no? Y es una de las características de Takotsubo esa, digamos que tiene elevación de la CPK, pero no tanto, pero lo que sí eleva mucho son las troponinas y el ProBNP, o sea que me parece que esto también va a favor de Takotsubo. Pero bueno, es un Takotsubo atípico, no es un caso típico, y por eso creo que la importancia de haber sido presentado. Bueno, y ahora está todo muy lindo, pero en virtud del tiempo me gustaría que justo hagas una pregunta para Tomás, porque es un caso para analizar y para aprendizaje de nosotros como un servicio que tenemos tanto sano celo de hacer investigación y de llegar al fondo. El electro que nos mostrás, que genera tanta controversia, legítima controversia, lo marcó muy bien Rafael. ¿Esto fue hecho en cuanto ingresó antes de corregir el calcio y el potasio, Tomás? Sí, es el del ingreso. Es del ingreso. Está bien. No, a mí me parece que este es un caso muy interesante que todavía tiene algunos... Queda por dilucidar bien por qué tiene este electro que no coincide con lo que uno esperaría con la hipocalcemia y la hipocalemia. Creo que sí, y se habló acá, el tema de los trastornos electrolíticos, hay que asumirlos con el tema de la diarrea, es una diarrea muy prolongada y es uno de los efectos adversos y es probable que por el tipo de internación que tuvo y el cuidado que recibió no hayan sido corregidos. Queda dilucidar el tema de la pérdida de conocimiento, pero eventualmente la hipomagnesemia y la hipocalemia pudieron haber favorecido el letargo prolongado que tuvo la paciente después del episodio, que puede haber sido una arritmia, pero en general estos pacientes con trastornos electrolíticos tienen un despertar letárgico, así que eso lo explicaría. Y yo lo que quisiera remarcar, amén de felicitar a Tomás, porque estuvo muy bien presentado, pero yo voy a memorizar este caso porque es un caso extraordinariamente raro, donde para la próxima, estamos en una situación muy especial, así que también está el tema de la pandemia y la dificultad de conseguir los estudios, pero igual, y sobre todo cuando superemos esta situación excepcional, tenemos que hacer lo imposible en estos casos de tratar de conseguir la resonancia como para cerrar el caso. De hecho, yo estuve buscando la bibliografía y es extremadamente raro ya tener un divertículo, por lo que definió muy bien y mostró muy bien Hugo, esto fue un divertículo cardíaco y no un aneurisma. Ahora, los divertículos son extremadamente raros, no hay asociación establecida con el Takotsubo, pero sí con los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. Esta paciente tenía hipertrofia ventricular izquierda. Sí, tenía hipertrofia. Sí. Exactamente, con lo cual era un caso muy interesante para plantar como una publicación, porque el Takotsubo tiene que ver mucho con la cantidad de descarga de adrenalina y con la expresión de receptores. Si se asocia más en la punta y en los segmentos medios es porque hay más receptores ahí, pero también en este caso hay distribución atípica en otras poblaciones. Es muy probable que esta paciente tuviera alguna distribución no habitual. Así que era un caso muy interesante como para cerrar con la resonancia y me parece que tenemos que mantenernos firmes para que cuando tenemos la tecnología en el servicio que nos permita cerrar los casos, tratar de conseguirla de todas maneras. Igual, bueno, por supuesto, felicito a Tomás, etcétera, pero me parece que es un caso que era para publicar. Y que, bueno, vamos a hacer lo imposible que no vuelva a pasar porque era un caso que iba a generar muchas dudas a nivel de todos los que están en el tema. Por lo raro, por lo rarísimo. Yo no te pudieron comunicar con la familia, tenemos el teléfono, porque ella me acuerdo, se hacía un día miércoles la resonancia en el Méndez. Se iba a la semana siguiente que se iba, tenía el estudio de la resonancia. Bueno, pero eso, si es así, hay que llamar y preguntar allá, pero ¿por qué? Por eso lo vemos. Debo tratar de cerrar. Sí, perdón.
El hijo iba a hacer la consulta porque él se la quería llevar en base a todo eso. Me extrañó mucho que no tengamos acceso a ella, porque él quería llevársela a Bariloche enseguida. O sea, quería que terminemos con todo esto. Yo después me perdí, no estuve ya en la sala de mujeres. Ella se hacía, me acuerdo un día miércoles, se hacía la resonancia y que quedamos en contactarnos, chico muy macanudo, porque él quería llevársela enseguida con ella, no quería dejarla por un tiempo sola acá en Buenos Aires. Bueno, habría que ahora cuando vayamos el lunes tenemos que averiguar todo eso, teléfono tenemos que tener. Me parece muy bien por la calidad del caso. No, y aparte que tenemos el apellido y todo, podemos llamar al Méndez y saber si se lo hizo. Porque ahí ya lo tenemos, ¿entendés? Porque el Méndez seguro que se lo hizo en el Méndez. Y mostrar todos los electros. Se lo hizo. Sí, claro. Aparte, una de las cosas, los electros me extraña, que si no se llevaron los electros me extraña mucho. Daniel, yo lo que quiero aclarar es que cuando le hice el segundo estudio, ese sí se lo hice yo, si hicimos en eco, ese divertículo, ni la alteración en la punta ni la alteración facial no estaban más, habían desaparecido. Lo único que quedaba era hipertrofia con una contractilidad excelente. De acuerdo, Hugo. Como se ven los pacientes que están con diuréticos, un ventrículo, probablemente era por los diuréticos o no sé, algo que le hayan dado, que como deshidratada, que la mujer tenía, digamos, alteración de la cavidad, o sea, muy buena contractilidad, o sea, que la resonancia no extraña y quede totalmente normal. Es que, Hugo, esa es la línea que lo hace interesante, porque los divertículos no congénitos están todos asociados con hipertrofia ventricular. Lo interesante era asociarlo, pero asociarlo con constancia plena a un Takotsubo, lo cual le daría originalidad. Bueno, pero vamos a ver qué podemos reconstruir con el tema de los electros y con el tema, sobre todo, de la resonancia. Sí. Y la resonancia igualmente fue hecha tardíamente, pero bueno, vemos que no se podía con la paciente tampoco, no se pudo, pero sería muy bueno tenerla, ¿no? Igualmente para verla. Bueno, bárbaro. Bueno, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Felicitaciones, Chao. Tomás. Un abrazo. Muy bueno. Saludos. Muy lindo caso. Adiós. Muy lindo caso. Chao.